Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. La otra tristeza. ¿Qué más triste hay que la muerte de un ave? El hocico reventado de un perro, el dolor del hijo pequeño, el color morado de los cuerpos. Si lo hay, es la pared de cemento gris cuando hace esquina con una ventana muerta por dentro, con la ausencia de persiana. A ella la recorre el sol indiferente, le resbala la lluvia a la garganta del caño, y al final del día deja su marca negra en la estampa cacariza de lo que es siempre. Sabía que ventana es camino a la luz, pero con una pared gris, humillada, se vuelve marco del yermo, del despoblado propósito de la vida. Y la perra tristeza que quiere muro así, que busca el mediodía para solazarse en la continua tragedia de la sepia, se enseñorea en la casa pobre y la vuelve herrajes y paredes hirientes. Yo, la otra tristeza. Yo, porque es mi libro, Porfirio. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, Porfirio. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bien, con la poesía de Francisco Vázquez Salazar. Quisimos empezar una vez más, como hace 8 días, con un poema de él, de su libro. Dejar octubre, por eso estamos empezando con este poemario. Todo octubre, así están pensados mis poemarios. El otro. Le decía yo a Paco hace un momento que estos libros que nos van quedando de pronto atrás, porque este apareció hace 2023, ¿no? En el 23. Ya 2 años. Que se nos van quedando atrás en el tiempo, no debemos olvidarlos, debemos traerlos. Claro. Y incluso presentarlos. Y entonces aquí de vez en octubre cuando. Pues nos dura todo. Está muy bien, está muy bien. Estamos a 11, hoy es sábado, estamos en vivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos en Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, con el maestro Porfirio García Trejo, buenas líder tardes de los poetas en construcción. Recuerden ustedes que esta colaboración de poetas y en esa radio 97.3 de FM hace posible en Su Tinta Radio. Espero que nos estén siguiendo en las distintas redes sociales, y si nos puede marcar, con mucho gusto, en el 55 22 28 01 33 esta tarde de 11 de octubre, y vamos a tratar 2 temas, Porfirio. ¿Cuáles son? A ver. Pues supongo el primero, pues ya sé que es el libro Cuentos y Relatos. Así es. Que se quedó inconcluso hace 8 días. Sí, inconcluso porque, bueno, siempre estos programas son muy ricos, llenos de contenido. Sí, muy vitales. Y bueno, pues nos quedamos a veces a la mitad del charco. Sí, se alarga, sí. Y el segundo, y a lo mejor tú ya tienes un apunte de eso, y si quieres comenzamos con eso, pero si no, esperamos al buen Daniel Samperio, nuestro compañero y colaborador. Daniel, más adelante nos va a hablar del nuevo Premio Nobel de Literatura, de cuyo nombre no quiero acordarme. Me parece demasiado incomprensible e iletreable. Pues es que es húngaro. Sí, exactamente, es húngaro. Entonces, ya mejor con calma. Sí, pero ¿tienes algún apunte a lo mejor? Pues estaba viendo algunos videos que han subido ahí al Facebook. El nombre, sí. Obviamente su ficha biográfica, pero también los libros, algún comentario de los libros que ha escrito. Realmente es un autor que yo desconocía totalmente, no sabía de su existencia, aunque dice que han hecho películas con libros suyos. Así es. Yo no lo ubicaba para nada, sinceramente. De hecho, gratamente, y lo vas a escuchar con Daniel en su colaboración más adelante, gratamente quienes también han estado opinando a la par de su obra, además de personajes vinculados a la literatura, son
especialistas en cine, fíjate. Fíjate, sí. Amantes del cine. Entonces, qué bueno, ¿no? Dos pájaros de un tiro. Yo de también hecho, alguien subió un libro a Facebook y lo pude descargar. Entonces voy a poder leer algo de él en esta semana. Genial. Sí, pues mira, pasas la liga, ya ¿no? Estaremos. Ándale, sí. Bueno, entonces más adelante vamos a hablar de ese es Laszlo o Lacio. Laszlo. Sí. Krasnaorkai. Krasnaorkai. Sí, es cierto. El nuevo Premio Nobel de Literatura 2025. Entonces, la verdad es que aunque no conocemos su obra, pero bueno, creemos que debe ser el meritoria. Premio Nobel está muy desprestigiado. Justo a eso iba. Ya no se le cree mucho. Por ejemplo, ahorita que se rumoraba que se lo iban a dar a Trump. No, el de La Paz, claro, y sabía que te ibas a molestar muchísimo. No, pero todos se lo dieron a la mujer esta de Venezuela. Que todos, puede sonar a una jugarreta. Alguien que está solicitando intervenciones en su país. Así es, María Corina. Esto está apoyando la paz. Exacto. Entonces, digamos, sin conceder, podemos estar, comprometidos a conocer la obra del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Etcétera. Vamos viendo, etcétera. Sí, yo creo que en el caso de esta compañera mujer venezolana hay mucha polémica en torno a eso, y yo te voy a adelantar una hipótesis. No, sí, todavía dijo que se lo consagraba, que se lo dedicaba a Trump. Fíjate, a eso voy. Que porque se preocupa mucho por Venezuela. Sistema mundo. Cuando Trump empieza a deslizar, y gente del gobierno de Estados Unidos y de otras partes del mundo, que Trump podía conseguir, oílo bien, después de la madriza que está dando allá a los inmigrantes, todo esto, el maltrato, los derechos humanos, él mismo, un personaje que día tras día violenta la ley, que además debería estar tras las rejas por varias de las acusaciones que ha tenido, ¿no? Que no han sido satisfacidas como debe ser en los juzgados. Empiezan con esto a decir, él es candidato, y empieza a crecer la ola, y empiezas a verlo ya en un marco lógico de, bueno, pues a ver por dónde pudiera venir esta candidatura. Se entretienen con eso, pero fue un artificio. Sí. O sea, fue el camino que le pavimentaron a este personaje venezolano hacia la mujer. Justamente. Y yo lo veo como una condición, o sea, camino pavimentado, una condición a la academia de, a ver, bueno, ok, no voy yo, está bien, pero va a ser tal, ¿no? Y entonces ve un juego, pues, estratégico, al fin política internacional, y cae en esto, y lo que lo confirma es lo que tú estás diciendo. Sí. La señora le agradece, dices, yo no ¿cómo se dice? Le dedicó, por decir algo, su triunfo. Es una estupidez. ¿Y dónde está pero ahorita? Como te digo, el Premio Nobel no es serio, ya no creemos en él. Sí, bueno, qué bueno que lo dices así de claro. Después de todo son los multimillonarios premiándose entre sí. Bueno, pues que hagan lo que quieran, es suyo, ¿no? Fíjate, nosotros qué nos importa. Y ahorita vamos a hablar de otros multimillonarios que inventaron otro foro, pero ya que estamos en esto, ¿no? Fíjate, ¿dónde están Estados Unidos y Venezuela ahorita en este momento? Bueno, Estados Unidos lindando las fronteras, amenazando con una intervención en cualquier momento. No, y matando gente. ¿No? Y la otra es bombardeando, mandando misiles a lanchas que están saliendo desde Venezuela sin ninguna investigación de por medio, acusándolos de pero no demostrando y nada. Matándolos, violentando todo orden internacional. Sí, exactamente, porque aun cuando fueran delincuentes habría que enjuiciarlos. Entonces, mira, yo celebro que podamos decir todo esto en el marco de la libertad de expresión que existe en nuestro país, porque luego los norteamericanos andan viendo por todos lados quién, de verdad, a quién pueden considerar enemigo y te tachan y todo, y te caracterizan como tal, pero bendito pues, México. En que esta semana Trump consideró enemigo a Petro. Fíjate, el presidente de Venezuela. Bueno, claro, desde que le quitaron la visa, además. Es más, le exige que se diga, que pida una disculpa. Entonces, claro. Y él dice, no, pues usted demuéstreme primero, deme datos sobre las personas que mató y demuéstreme que efectivamente eran delincuentes. Si no lo hace, yo no tengo por qué pedir. Al contrario, usted tendría que pedir perdón. Fíjate nada más. Parte de la geopolítica. Petro. Sí, claro. Sí, un presidente sui generis en ese aspecto. Sí. También en Colombia con cierta polarización por estas posiciones del presidente, pero definitivamente algo que debemos reconocer, un presidente que no se calla, que sale enfrenta,
sus redes las utiliza para hablar claramente No, y que lo fue que a él la piensa. ONU a decir abiertamente, Sí. tenemos que crear un ejército para frenar a Israel, porque si no, no lo va a hacer. Sí. Él dijo, yo voy a participar, si me es necesario, yo he participado en batallas, porque él era guerrillero. Sí. Entonces, yo Así he es. participado, si es necesario, aquí estoy. Bien, pues vamos a seguir hablando de geopolítica y de literatura, de sociedad, de policía. Hoy nada más lo que traigo en la cabeza, de filosofía, después de este mensaje. Ya volvemos, un corte. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En esa radio, 97.3 FM. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, este año organizamos los distintos modelos de educación media superior en un solo sistema, el Bachillerato Nacional. Y abrimos 38,000 espacios en 88 planteles de todo el país para que más jóvenes tengan un lugar para aprender y crecer con un mejor futuro. Porque la transformación se construye con educación. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Amigas, amigos, estamos de vuelta en Su Tinta Radio, en esa radio. Gracias por continuar con nosotros, por seguirnos en esta conversación. Estamos hablando de geopolítica, pero antes hay que saludar a quienes hacen posible que esta estación esté al aire. Nuestra directora, Rocío Román Fernández. Es correcto, quien está ahora en los controles, uno de los coordinadores. Hoy tenemos operador de lujo, a Salvador Cañas. Salvador, muchísimas gracias por tu apoyo. Chavita. Y Litsi también estaba por allí. Sí, estaba por ahí. Y bueno, varios más compañeros que nos están apoyando en esta emisión esta tarde para llegar con ustedes. Déjame nada más hacer un apunte muy rápido con eso de la geopolítica, de estos que dices, los ricos creándose, ¿no? El Foro Económico Mundial, Davos, inició el de enero, donde concurren todas las economías mundiales, líderes y todo eso, inició como un pasatiempos de estos ricos que se iban a las montañas de Davos en Suiza, pues como ir a jugar golf, ¿no? Claro. A disfrutar de los eventos de la nieve y todas las cosas deportivas que pueda haber ahí, el ocio. Y a uno de ellos, el fundador de Davos, se le ocurrió, o sea, pues ya estamos aquí y somos capitanes, mandamases y todo eso, ¿por qué no agarramos una semanita para discutir qué onda con el mundo, ¿no? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde debe ir la economía? Reconocer nuevas ideas de desarrollo en el mundo y las estimulamos y discutimos, traemos a los mejores líderes, etcétera. Así nace Davos, de una pues prácticamente ocurrencia de ricos. Una ocurrencia, sí. Pero bueno, Porfirio, hoy vamos a hablar nuevamente de tu libro. Sí, Cuentos y relatos. La vez pasada yo te preguntaba que cómo definías un cuento y hasta nos hiciste la diferencia entre lo que es un cuento y un relato. Sí. Déjame hacerte este comentario, ya tú me dirás si estoy bien, mal, me regreso. Que últimamente pienso que a tú como autor te está seduciendo más el cuento, el relato, la novela, que la propia poesía. ¿Y hay alguna razón o es algo casuístico porque era obra que ya tenías que sacar y está sucediendo? No, yo estoy escribiendo. Sí. Bueno, poesía sí he escrito mucha. Ajá. De hecho, estoy... Reciente. Reciente, sí. De hecho, hoy vamos a leer ahí en Secos y eso hay que invitar a la gente también. Bueno, ¿es en Secos o es en Palacio? En Palacio. En Palacio. A ver, Sí, pero el evento al que vamos se llama de la Resistencia. Así es, Festival de la Resistencia. Sí, es organizado por Secos. Ujú. Entonces, y no, como se supone que es a una magnitud mayor, no pueden hacerlo en su auditorio, que es pequeño, sino que vamos a la plaza principal del Palacio Municipal. ¿A qué horas? A las 7 del... Bueno, realmente ellos ya están desde las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche estarán. Ah, bien. Pero nosotros, como poetas, vamos a participar a las 7:15. 7:15. 7:15. Poesía social seguramente se va a Poesía leer social, ahí. porque todo lo que se... ¿Y qué vas a leer?
Pues escribí precisamente para esta situación de Gaza. ¿No nos quieres dar el primer No, porque estrofa? las groserías no se pueden decir al radio. Y miento madres ahí. Entonces estabas muy enojado cuando escribiste. No, estoy muy indignado. ¿De qué estás indignado? ¿Cómo de qué? A ver, la dime. matanza terrible de gente, ¿no? Pero hablando... además la actitud del mundo en general, la ONU, que no sirve para nada. Ya lo sabíamos, pero ahora lo confirmamos total y absolutamente. Implica las guerras en Medio Oriente y en el este de Europa. Sí, cómo no. Sí. Por ejemplo, decían Rusia, por ejemplo, que se atreve a bombardear y atacar a Ucrania, recibe muchas, ¿cómo se dice? Apoyos. No, al contrario. Recriminaciones, reclamos. Sí, no tiene ciertos derechos que antes tenía, sobre todo en cuestión económica. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cuba está qué? Embargos, pues sí. Restricciones económicas, sanciones económicas. A Rusia. Sí. Israel hace peor que eso porque ha masacrado quiere acabar con todo. Sí, totalmente, un genocidio, todo digamos. el pueblo, sí, y no pasa nada. Pero de pronto la sociedad, la gente común y corriente como tú y yo, toma la iniciativa y dice, vamos para allá, como que no. ¿Tú conoces de 50 barcos, 49 barcos fueron hacia allá, llevando ayuda humanitaria, y los atacan, ¿no? Y no pasó. Y los llevan presos, etcétera. Se pierde, por supuesto, toda esa ayuda humanitaria. Todo ese sentido. Israel dice, no, yo la voy a entregar. ¿Quién chingas le va a creer eso? Entonces escribiste sobre eso, un poema largo se me hace. Sí, largo, por supuesto, inventando madres, porque lo merece. ¿Desde el principio, Porfirio? Pues no, desde el principio. Por eso yo decía. De hecho, donde hace falta. Okay, porque bien. no pierdo, o traté de no perder de vista que estaba yo en un poema. No estoy mentando madres así nada más, como en la calle, ¿no? Sí, claro. No, estoy haciendo un poema, entonces debe haber un elemento poético. Sí. Pero de que hay que decir las cosas como son, se dicen. Y si hay que decir la grosería, se dice. Generalmente en la poesía social, perdón que continuamos por esto, pero eres tú experto en esto y la verdad es que hay que aprovecharte. Dice Daniel Samperio, el maestro Porfirio. Sí, dice. Con mucha reverencia. Saludos, Daniel, y pues vete preparando para tu participación. Pero lo que te quería preguntar, en la poesía social, ¿cuáles son los elementos más recurrentes, por mucho que sea subjetivo, de la belleza en la poesía social? Es que hablaríamos de un tipo de belleza diferente a otros tipos de belleza. Hacer un poema de amor implica belleza, pero hay una delicadeza, ¿no? Hay una armonía, hay una sonoridad muy especial para un poema de amor. Bueno, pues en el poema de tipo social, todo eso, pero al revés. Sí, el tipo de vocabulario que vas a utilizar no es el que utilizas para hablar de amor. Sí. No, y si lo usas tal vez como una ironía o algo así, pero es abrupto generalmente, golpea. Es hablar golpeando, porque de eso se trata. ¿Para qué escribir un poema de contenido social? Pues para abrir ojos, ¿no? Para hacer conciencia, ¿no? O para criticar severamente a alguien, si es que lo va a leer. Es hacer de la poesía algo utilitario, ya no de regodeo. El arte por el arte, no sirve. Bueno, sirve pues para quien quiera regodearse con eso. No, totalmente. Pero es más de hecho, entiendo, y lo va a decir Samperio, una de las cuestiones de la crítica relacionada con el autor que gana el premio Nobel, es arte en medio, siempre el arte ponderado en medio de lo apocalíptico, de lo oscuro, de las situaciones humanas que suelen ser comunes, profundas, que se profundizan en su obra, muy sensibles, y sin embargo parece que hay un elemento salvador siempre en el centro de la obra de este cuate. Esta gente que tomó barcos y tomó todo lo que pudo juntar, ¿no? de recursos, y se fue, llegó a un extremo de que ya no tolera la situación que está pasando y dice, no, si los gobiernos no lo hacen, yo lo hago. Y se van. Nosotros que escribimos poesía y que no tenemos la posibilidad de ir hasta allá a manifestarnos, pues lo hacemos a través de la obra, ¿no? Y la subimos al Facebook para ver quién la lee. Entonces tu obra hoy va a ser auténticamente una obra de protesta. Porque esa es la característica de ese festival de la resistencia. Y tiene que ver, ¿no? Además, con el marco del 12 de octubre. Sí, exactamente. Y porque se hace cada año. Sí, pero obviamente renegándolo, ¿no? Sí, no, bueno, claro. Evidentemente, de hecho, hasta la fecha misma, ¿no? Habría que ver
Sí, esa. Así que si pueden, amigos, pues váyanse ahí a la plaza principal de Palacio Desde Municipal. ahorita que ya están ellos ahí. Ya están desde las 3. Entonces hay música, por supuesto, hay teatro, habrá poesía cuando lleguemos por allá, Sí, ¿no? sí. Y no sé qué más. Hasta bailarán porque el que cierra este tipo de eventos es el Son Solidaridad. Uy, entonces va a haber Entonces, puro bailongo. son, bailongo así para Padrísimo. que quiera. Ya con Muy eso bien. cierran a las 10 de la noche. Muy bien. Bueno, esto fue por un paréntesis que hacíamos con el maestro Porfirio sobre si hay belleza en la poesía social. Sí hay, sí hay. Que es un reto para el creador. Sí. Ahora, en el cuento, en las narrativas, en la prosa no poética, digámoslo así. No. Ajá. ¿Qué tipos de belleza encuentras? Ahora, ojo, no la belleza, como decías, como esta referencia denotativa, así, tal Ajá. cual, sino este sentido de algo articulador que hace que el lector goce, disfrute de Sí, una hay situación, recursos. etcétera. A ver, dime. Hay recursos que muchas veces son incluso los de la poesía, dependiendo de qué vaya tratando el relato, ¿no? Por ejemplo, donde hay escenas amorosas, pues obviamente que la poesía funciona muy bien. Ujú. Pero si no es el caso, sino otro tipo de situaciones, puede ser que algo más escatológico te funcione bien. Pero la belleza en todo caso está en diferentes aspectos, que serían, por ejemplo, el idioma, el lenguaje, el vocabulario que utilizas, la forma de redactar, de expresarte. Pero también las situaciones que creas, los ambientes, obviamente caracterizar a tus personajes para que respondan a ciertas circunstancias de manera adecuada. Esa es parte de su belleza. ¿Cómo es para ti crear un cuento? Pues eso. ¿Cómo es el proceso? Pero a ver, concibes. gráficamente, es decir, toda tu ritual. Claro. ¿Cómo es? Sí, no dudo que otros autores lo hagan de otra manera, pero Sí. el mío, pues, Sí. más o menos yo sigo con cierta regularidad, es primero imaginar lo que voy a narrar. Bien. Que puede ser imaginado, efectivamente, o puede ser contado. Que alguien me cuente, no, es que pasó tal, y de ahí yo dejo volar mi imaginación. Bien. No hago crónicas, procuro no hacerlo. Entonces, oigo y me motivo, ya está bien, como para plantearlo, pero la salida tiene que ser diferente, debe ser así, ¿no? Entonces mezclan el realismo y la fantasía. Sí. O puede ser un cuento más netamente fantástico. Sí. Bueno, una vez que ya sé yo de qué va a tratar mi cuento, por lo menos cómo va a empezar, porque muchas veces no conozco el final. Sí. No conozco el final, entonces es necesario entrarle, empezar a redactar para ir creando cosas. ¿Has realizado algún cuento cuyo final sabías cuál era desde el principio y que por eso lo hiciste porque te gustó? Sí, cómo no. Ok, entonces regresando al tu proceso de creación, dices, lo pienso, no pienso en el final, pienso muy bien tu entrada, es sí, algo por lo general, clave. la entrada la conoces. Ajá. Puede que la salida no, pero la entrada sí. Y obviamente el cuento mismo lo sugiere. ¿Qué es lo que más se te resiste cuando estás escribiendo un cuento? Pues no, ¿cómo que se me resiste? No. Sí, que digas, encontraron el personaje idóneo, Claro, no te das cuenta en ese momento. Cuando tú cierras el cuento, crees que hiciste la obra de arte. Uh-huh. Después, cuando pasan meses y los vuelves a leer, te das cuenta de que hubo fallas. Entonces, por ejemplo, no está bien caracterizado el personaje. O era un personaje que no correspondía a tal escena porque era débil. Tenías que haber creado otro. Entonces, por lo que me dices, tus cuentos salen de una sentada. Sí, debe ser. Así los define Edgar Allan Poe. Sí. ¿No? Que debe máximo 1 hora, dice. No, bueno, en serio. Pero es una exageración. Él no tardaba 1 hora, tardaba mucho. Bueno, sí, ¿tú? Pues depende. Si es breve, sí, como no, hasta menos. Sí, claro. Pero si es largo, bueno, lo que pasa es que ya largos yo les llamo relatos. Hay cuentos largos, Sí. porque una de las diferencias entre el cuento y el relato es la cantidad de sucesos que se narran. Bien. El cuento narra uno. Puedes alargarte mucho, pero solo hay un suceso. Y en el relato hay varios. Varios sucesos. Si convirtieras un relato en cuentos y hay 3 sucesos, pues haces 3 cuentos. ¿Y el gozo del autor es similar haciendo poesía que...? Es muy similar a hacer cuento. Sí. Sobre todo porque ambas son muy sintéticos. En el cuento vas directamente a lo que quieres contar, porque es breve. Así se define, ¿no? Un relato breve. En cambio, y en la poesía igual. Digamos que ha habido un cuento que te ha dado más gozo que una poesía.
al escribir. Sí, terminar de escribir, ¿no? Bueno, porque terminar un relato, un cuento, provoca gozo. Sí. Ya de manera natural. Pero ya después, cuando lo relees y dices, ay, qué buen cuento hice, ¿no? Ya lo valoras de otra manera, también gozas. Ya. Y en la poesía, pues muchas veces dices, ay, no quedó. Entonces puede ser que un cuento te dé más felicidad que un poema. Este libro, Cuentos y Relatos, de Tiempo Editores, Sí. ¿ya lo has comenzado a presentar en algunos foros? No. Todavía Aquí no. hace 8 días. Es eso, empezamos aquí con nosotros. Y ya luego yo creo que lo llevaremos con Los Herrera. Sí, el Sí. Foro de los Herreros, pues Sí. ya desde aquí nos están escuchando. Sí, nos está escuchando. Y bueno, como también a nuestra querida audiencia, vamos a un corte, Pues de Porfirio. hecho, Paquito, tú vas a ser el presentador. Sí. Así que... Después del corte les damos más detalles. Vamos a un corte de estación, regresamos. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En esa radio 97.3 FM. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, este año organizamos los distintos modelos de educación media superior en un solo sistema, el Bachillerato Nacional. Y abrimos 38,000 espacios en 88 planteles de todo el país para que más jóvenes tengan un lugar para aprender y crecer con un mejor futuro. Porque la transformación se construye con educación. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Yo, señores, soy un hijo anónimo de Chile. Seguramente por eso logré sobrevivir al golpe militar del 73 y puedo ahora contar ese suceso triste que vi y que toca directamente el alma, la sensibilidad cultural del pueblo al que me honro en pertenecer. Realmente puedo dar fe de la muerte violenta, injusta, de muchos compañeros que dieron lo mejor de su vida a esta causa común, humanitaria que llamamos Chile. Por eso los mataron, supongo, por ser fundamentales para el país. Pesaban en la voluntad del pueblo y los milicos lo sabían. Muchas historias podría contar, pero quiero centrarme en una, porque a través de ella puedo referirme a otras igualmente trágicas y censurables. Fui testigo de la muerte de un hombre sencillo, campesino, diría yo, refinado, aunque fuerte, educado, pero de carácter firme. Se llamó Víctor Lidio Jara Martínez, pero el mundo lo recuerda como Víctor Jara simplemente. Era un actor nato y director de obras teatrales que curiosamente nunca trascendieron, ni antes ni después de su muerte. Curioso digo porque los casos de otros chilenos destacados como Violeta Parra o Pablo Neruda, incluso de gente acomodada como Vicente Huidobro o la enorme Gabrielita Mistral, las obras menores que nunca publicaron ni promovieron fueron ordenadas y editadas como si ellos lo hubieran pedido. Víctor no fue conocido, al menos no tanto por sus representaciones teatrales. Fue famoso por sus composiciones musicales, por la protesta social que muchas veces manifestó en ellas. Era un hombre culto, de esos que solo de vez en cuando brotan, pero también era consciente. Amaba a su patria y a su pueblo, qué caray. Dije ya que su origen era humilde, lo que tenía lo había logrado siempre con esfuerzo, con sacrificios, incluso cuando formó su familia y procuró sacarla adelante. Sus hijas, Amanda, que heredó el nombre de su abuela paterna, y Manuela, quien lo heredó del abuelo, nombres que después Víctor usó en su canción más famosa, Te recuerdo, Amanda, fueron niñas prodigio, como él, que estaba en los eventos populares cantando para el pueblo que lo admiraba, que prestaba atención especial a sus reflexiones, a sus críticas, a las lecciones de vida que en cada texto encerraba. Era un líder nato, la guitarra le daba un sonido doble a su voz que alcanzaba no solo a otros países, también lugares recónditos, comunidades agrarias perdidas en los Andes o en el desierto de Atacama. Fue universal gracias a la música. Mientras la Unidad Popular, con Salvador Allende al frente, gobernó, Víctor fue reconocido y valorado. A donde se presentaba la gente le aplaudía. Su sola presencia era motivo de algarabía y de regocijo.
En esos años se dedicó a rescatar al folclore chileno, canto por travesura, decía, y nos entregó discos llenos de nosotros mismos, cuecas, pregones, tonadas llenas de inocencia. La denuncia social pasó a segundo término, incluso nos benefició con música de otros países. Recuerdo corridos mexicanos, sones de Cuba, guainitos de Bolivia. Era un hombre universal, les digo, precisamente por eso lo mataron. El 11 de septiembre, mientras los milicos daban otro golpe de Estado, uno más en la trágica historia de Chile, y el presidente de la República, el inolvidable Salvador Allende, moría, Víctor estaba con nosotros en la Universidad Técnica del Estado, donde laboraba desde hacía varios años. Antes las alarmantes noticias que en las primeras horas todavía transmitieron los medios, ante las malas noticias lo obligamos a que permaneciera ahí. Sabíamos que corría un inminente peligro. Era un símbolo revolucionario, un hombre querido por el pueblo, un líder, como dije. A él seguramente querrían asesinarlo. Estaba preocupado por su familia. Hubiera querido salir cuanto antes, pero entendió que ahí, en su casa, con Joan, su esposa y sus hijas, sería el primer lugar donde lo buscarían. No funciona, le dije, refiriéndome al teléfono que estaba sobre mi escritorio. Suspendieron el servicio, pero escríbeles y veremos quién lo lleva. Por el momento estaba seguro con nosotros, pero las noticias eran verdaderamente preocupantes. Hablaban incluso de un bombardeo de las fuerzas aéreas a La Moneda, el Palacio de Gobierno, de que el presidente se defendía aún respaldado por algunos leales. Empezaba así otro periodo de inestabilidad y miedo, de retraso para el país y para un pueblo sufrido y rebelde que sin embargo pagaba con sangre la cuenta enorme de la ceguera militar. Se puso a escribir. Luego enviamos el mensaje con un joven de limpieza. Pensó en marcharse a casa de algún familiar, de algún amigo, pero cedió a nuestra insistencia. No van a venir pronto, le dijo el rector. No somos tan importantes. Sería mejor que trajera a su familia, aunque es riesgoso. Hay muchos retenes y patrullas, matan incluso sin motivo. Se resignó y aquella tarde la pasó en mi oficina escribiendo incansables notas, registros, poemas tal vez que nadie ha podido rescatar. El rector se equivocó rotundamente. Antes de una hora estaban sobre nosotros que almorzábamos sin hambre en el comedor de la escuela. Víctor nos decía: muchas veces le dije a Salvador que armáramos al pueblo, que solo eso podía darnos seguridad. Los yanquis no respetan a nadie. Debimos hacer lo que Cuba, traer misiles rusos, acercarnos al bloque socialista. ¿No quiso? Decía que teníamos que educar primero, como Cuba, precisamente, dar valores a la gente porque si no, se corría el riesgo de generalizar la violencia. ¿No se dio cuenta de que el ejército desarmaba a la gente? ¿Que descabezaba grupos y desaparecía a sus líderes? Lo denunciamos, claro, dijo Víctor, y exigió explicaciones, pero el ejército simplemente aclaró que se trataba de disminuir riesgos, de evitar confrontaciones entre detractores y simpatizantes. Parecía leal. Salvador terminó cediendo. Fue en ese momento cuando nos avisaron que nos hallábamos sitiados por militares provenientes de La Serena. Vaya, ni siquiera buscaban comunicarse con nosotros, solo querían mantenernos aislados hasta que les dieran nuevas órdenes. Raro sería que no nos atacaran, dijo Víctor. Conciben a la universidad como un nido de comunistas. Debemos prepararnos para combatirlos, para resistir. Me parece que sería inútil y contraproducente, respondió el rector. No vacilarían en asesinarnos. No seríamos los primeros ni los últimos. Hola. Así pasó aquel día en medio de una enorme zozobra. Los jóvenes alumnos eran de la idea de defendernos con lo que tuviéramos a mano, tubos, madera, piedras. El rector los detenía. Sería un suicidio, muchachos. Solo lograríamos que mataran incluso a las mujeres. Debemos entregarnos pacíficamente. Es la única manera de que algunos nos salvemos. Al día siguiente, algunos aviones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron nuestras instalaciones. No fueron ellos, sin embargo, quienes nos bombardearon, sino las tanquetas. Las primeras bombas asesinaron a algunos estudiantes que dialogaban en el patio. Derribaron el portón principal que se hallaba cerrado. Muros
astas, edificios. Murió gente de intendencia, profesores, personal administrativo. Ningún sitio era seguro. Cuando nos supusieron inermes, penetraron. Abatieron las puertas de oficinas y salones, golpearon sin misericordia a quienes se encontraron ocultos e incluso ahí mismo, en pasillos o patios o jardines, asesinaron impunemente a estudiantes desarmados, personal académico que solo buscaba resguardarse. Su preocupación principal, sin embargo, fue arrastrarnos hasta los camiones. No hubo resistencia, así que más de 600 personas, incluyendo al rector, fuimos conducidas bruscamente hasta el Estadio Chile de fútbol. Cuando llegamos, el inmueble estaba casi lleno. Aún así, camiones como los nuestros seguían llevando gente de todos los puntos de Santiago. Se hablaba de cientos, de miles de muertos, de muy poca resistencia, de actos heroicos estériles, del miedo, el horror que por todas las calles de Chile caminaba. Víctor estaba junto a mí cuando llegamos. Había recibido algunos golpes cuando intentó defenderse. Su guitarra había sido destruida, aunque ninguno de sus captores lo había identificado. Se sabe de la incultura de esta gente que en teoría tiene el deber de proteger al pueblo. Al pasar frente a los soldados que custodiaban la entrada, un oficial lo reconoció. De pronto su rostro se iluminó con un odio especial incomprensible por aquel hombre que nunca le hizo daño a nadie. De inmediato gritó: ¡A ese me lo traen para acá! Detuvimos la marcha. Los milicos se miraron desconcertados. Nosotros permanecimos con las manos en la nuca bajo la amenaza constante de sus bayonetas. El hombre repitió: ¡A ese hijo de puta me lo traen para acá, carajo! ¿A cuál señor?, preguntó uno de ellos. ¡A ese huevón, a ese! Y no me lo traten como señorita. La libertad para golpear o asesinar no tenía límites. Víctor cayó bajo los golpes brutales de sus captores. Edwin Dinter Bianchi era quien lo reclamaba. El mismo que un día antes, según supimos, había disparado el tanquetazo inicial contra la Moneda. ¡Conche tu madre! ¡Tú eres Víctor Jara, huevón! El cantor marxista, el compositor de mierda. Yo te voy a enseñar, hijo de puta, a cantar canciones chilenas, no comunistas. La golpiza fue tremenda, con los pies, con las terribles botas que rompieron varias costillas y molieron la carne indefensa del cantante. La cabeza y el rostro de Víctor sangraban abundantemente, sin embargo, conservaba cierta altivez, una extraña serenidad que desquició a aquel hombre. Golpeó en misericordia hasta que el cansancio anuló sus brazos, entonces ordenó: ¡A ese me lo pones en ese pasillo y al menor movimiento lo matas! ¡Lo matas! ¿Entendiste? Sí, señor. Llévate estas mierdas. Sentados en el suelo bajo la mirada de los guardias, esperábamos nada, es decir, la muerte, lo único realmente positivo que podía provenir de aquellos hombres. En tanto seguían llegando prisioneros. ¿Cuántos estábamos ahí? Imposible saber. De vez en cuando un grito, un disparo nos sobresaltaban. Las órdenes eran terminantes. Había que matar ante cualquier motivo. Vaya que los soldados sabían obedecer, quizá con la única intención de distraerse, de romper su aplastante aburrimiento. Recuerdo a un oficial cortando la oreja de un muchacho solo porque, en su ignorancia, creyó que era cubano. En vano el hombre trató de convencerlo cantando el himno nacional de nuestro país, narrando nuestra historia patria. Nada logró, porque el otro se había empeñado en mutilarlo. De pronto un niño, tal vez de 12 años, corrió en un estado de neurosis increíble, incapaz de controlarse, de obedecer los gritos angustiados de su padre. Un soldado extremadamente joven descargó su arma sobre el niño y luego sobre el padre, que inútilmente procuraba defenderlo. Un joven que se encontraba en la parte más alta de las gradas, incapaz de soportar aquello durante tanto tiempo, brincó al vacío, al grito de ¡Viva Allende! Su cuerpo, como un fruto maduro, reventó contra la cancha. Bianchi asesinó a otro hombre por el solo hecho de haber tropezado con su pie. ¿Para qué seguir? Horas de terror y miedo, de salvajismo inaudito y desesperación, de vileza por parte de los militares que así masacraron a su propio pueblo. Los prisioneros seguían llegando. En uno de los pasillos, sobre el piso de cemento, Víctor Jara observaba con ojos casi ciegos. No entendía aquellos hombres, pero hubiera querido tener la mínima posibilidad de detenerlos. Un guardia aburrido lo vigilaba permanentemente. Después de algunas horas lo fueron a tirar entre nosotros. Había revuelo afuera, llegaban más camiones con nuevos prisioneros y los soldados acudieron a la puerta. El pueblo se resistía, pero carecía de armas. Era asesinado entonces y los cadáveres depositados en fosas clandestinas. Víctor agradecía nuestra preocupación, nuestra manifestación de cariño. Hubiésemos querido poder aminorar su sufrimiento. Yo lo cubrí con mi suéter.
Alguien le proporcionó una gorra. Queríamos ocultarlo, que sus verdugos lo perdieran de vista. Dame una hoja, dijo señalando el cuaderno que ignoro por qué pude conservar durante todo ese tiempo. ¿Te ayudo?, pregunté, pero me indicó que no necesitaba. Escribiría a sus hijas, pensé, a Joan, su esposa, y permanecí callado. Lo hizo con celeridad. Sabía que algo aún más grave se avecinaba. Otros también escribían. Corría el rumor de que nos trasladarían al Estadio Nacional, de que muchos morirían aquí, en tanto que otros lo harían en el trayecto. De pronto, 2 carabineros vinieron hasta nosotros. Tomaron por los brazos a Víctor y se lo llevaron hacia uno de los palcos, el principal, nada menos, ubicado en la Galería Norte. Apenas tuve tiempo de recoger y ocultar mi cuaderno. Bianchi atendía a sus visitas. La cristalería nos permitió contemplar parte de la escena. Uno de los oficiales golpeó a Víctor con sus delicados puños. Le molestaba sobremanera la tranquilidad del hombre, sus ojos nativos tan llenos de vida y de promesas. Le gritaba histérico y al final ordenó a sus soldados que lo maltrataran. Vimos las culatas caer una y otra vez sobre sus manos, sobre su cuerpo indefenso. Víctor, ante la andanada, se derrumbó para ser golpeado en el piso. Cuando en efecto nos trasladaron al Estadio Nacional, pude verlo de nuevo por última vez y para siempre. Estaba muerto, acribillado por un mundo de balas. Mucho tiempo después supimos que fueron 44 tiros los que lo asesinaron. En una triste montaña de cadáveres, en un baldío muy cerca del Panteón Metropolitano, Cantor nuestro tenía las manos deshechas por los culatazos, el alma musical de lo que fuimos. Meses después me liberaron por considerarme inofensivo. Entonces realicé el único acto trascendental de mi vida. Salvé y difundí aquello que Víctor escribiera 1 hora antes de morir en mi cuaderno y que yo creí se trataba de una carta para su familia. Es un poema que da fe de aquellos instantes difíciles y crueles. Es un texto para la humanidad que yo oculté en el tacón de uno de mis zapatos. Aquí está. Cumplo el encargo. Es suyo, de ustedes, aunque la sangre sea exclusivamente chilena. El sentimiento que emana de él no es solo de Víctor, es de todos los hombres honestos del planeta que quisieran una sociedad más justa, más libre, más inteligente y buena, donde el amor, la solidaridad y el respeto fueran algo cotidiano y cierto. Somos 5,000, este es el texto de Víctor. Un fragmentito dice, somos 5,000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes sin importarles nada. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Ahí está, ese sí que es un cuento relato del maestro Porfirio García Trejo en su nuevo libro que estamos por presentar, Cuentos y Relatos, de Tiempo Ediciones. Valió mucho la pena que lo leyeras porque además recién acabamos de dejar el mes de septiembre y justo 11 de septiembre de 1973. Así es. Vamos a un corte de estación. Ya también tenemos listo a nuestro colaborador Daniel Samperio que nos va a hablar del nuevo Premio Nobel de Literatura. Ya regresamos, no se vaya. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En esa radio 97.3 FM. Iniciamos la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con una inversión histórica, transformamos tu experiencia al viajar en terminales más modernas, instalaciones más cómodas y operaciones más seguras en el aeropuerto más importante del país. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3,500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gov.mx. Gobierno de México.
Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos de regreso en su tinta radio, en esa radio 97.3 del FM, radio rabiosamente digna, la corona del oriente del Valle de México. Muy contentos de tener aquí a Porfirio García Trejo, nuestro líder, pero además con nuevos materiales literarios, que siempre nos da muchísimo gusto. Dos preguntas, Porfirio, muy sencillas. ¿Quién habla ahí en ese cuento? Es un hombre que común del pueblo, como él lo dice, que le tocó estar en la universidad, él trabajaba también ahí, según esto, y ahí vio todo lo que contó. Todo lo que contó. Sí, claro, yo nada más lo novelé. Sí. Prácticamente todo lo que él cuenta ahí, lo que se cuenta ahí, sí, él lo narra, porque dio testimonio cuando sale ya de lo que vio. Tú recogiste ese testimonio. Yo recogí eso, investigué 2, 3 cosas que estaban oscuras y redacté. Eso, es que justamente lo que quería decir, de pronto una de las funciones de la literatura, si me lo permites, sobre todo cuando vamos a ella para descifrar épocas, sucesos, momentos o movimientos históricos, es el autor documenta, primero extiende la voz de los que usa como personajes. Exactamente. Los extiende, los recrea, nos lo precisa. Y segundo, investiga para, como dice, sacarlo de la oscuridad de ese personaje y ponerlo... inventa. Sería otro. Sí, claro. Porque, por ejemplo, ahí habla el rector. No es cierto, yo nunca nombré eso. Yo lo inventé porque estaba en una escuela. Y la otra pregunta, ¿cuál es de todos los relatos o cuentos te gusta más y por qué? Pues ahí, el que más. Sí. Ay, que a ver. Tal vez el último, que se llama Tiempo en Contra. ¿Y por qué? Que es largo, es el más largo, 35 páginas, porque habla de un suceso que ocurre en Egipto, en el Egipto de hace 5,000 años. Bien. Que se acostumbraba que saquearan las tumbas de los faraones. ¿Y la voz es de un egipcio? Sí, es de un egipcio. Pues con eso vamos a dejarla. Y es la primera revolución de Egipto. Bien, perfecto. Vamos a dejarla hasta aquí para dar paso a nuestro colaborador Daniel Samperio, que nos va a hablar de este nuevo entrega de premio Nobel de la literatura. Daniel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿A quién fue y por qué? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Un saludo también al maestro Porfirio. Buenas tardes. Un gusto, maestro. Es correcto, tenemos nuevo premio Nobel de Literatura 2025. El pasado 9 de octubre en Estocolmo, Suecia, para poner un poco en contexto a nuestro auditorio, el escritor húngaro László Krasznahorkai, bien, aparentemente es fácil de pronunciar, pero miren cómo se escribe, complicado. Sí. El nuevo premio Nobel de Literatura es para el escritor húngaro László Krasznahorkai, pero bueno, vamos a desmenuzar un poco sobre este autor que aparece hoy en todos los medios, porque no es para menos siempre el tema del premio Nobel de Literatura. Claro. Lo describe la Academia Sueca por su obra fascinante, visionaria, que en medio de un terror apocalíptico reafirma el poder del arte. El anuncio fue realizado en una ceremonia transmitida en vivo a nivel internacional. Y bueno, el jurado destacó al autor por su lenguaje hipnótico y sus extensas meditaciones sobre la decadencia humana y la resistencia moral en tiempos de oscuridad. Más adelante voy a abordar rápidamente a qué se refieren con sus extensas meditaciones. Sí. Tiene que ver mucho con el estilo de László, pero bueno, Krasznahorkai, de 71 años, se convierte así en el segundo escritor húngaro en recibir el premio Nobel de Literatura. El último escritor húngaro, Imre Kertész, en 2002. Bien. Es básicamente considerado uno de los autores más influyentes de la literatura europea contemporánea. Es un estilo narrativo singular, caracterizado por frases de largo aliento, una prosa densa y un tono apocalíptico. Cuando dicen caracterizado por frases de largo aliento, es que es literal. Cuando uno lo lee, pueden pasar prácticamente hojas y hojas y no hay un punto. No hay un punto y aparte, no hay un punto y seguido. Vale. Su estilo es así, es como si fuera
uno podría plantearlo como una especie de verborrea, pero bueno, no, por supuesto que no, porque es un señor muy agudo que además tiene una formación pues filosófica tremenda. Entre sus novelas más destacadas, bueno, Satatango, La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, y El regreso del barón Wegmein. La Academia subrayó también, hay que decirlo, este autor ha viajado muchísimo, principalmente a Japón, a toda la parte de Asia. Entonces lo consideró como un puente entre Oriente y Occidente, que bueno, ha construido a través de su literatura, a través de una vida errante en Berlín, Japón, Nueva York, y pues bueno, tiene grandes capitales. Sí, claro. Entonces tiene una capacidad para reflejar todo lo relacionado con el tema moral, con el tema de lo humano en medio del derrumbe. También ahorita voy a abordar esa parte. Bueno, tras el anuncio, bueno, desde su residencia en Berlín, agradeció por supuesto el reconocimiento y lo dedicó a todos los que siguen creyendo en la fuerza de la literatura para comprender el caos del mundo. El galardón llega después de una larga trayectoria reconocida internacionalmente. 22 obras tiene Laszlo, entre novelas, relatos, el género no ficción, en fin, componen toda esta travesía. 22. Ha sido traducido a más de 30 idiomas, consolidándose, por supuesto, pues como una de las voces más profundas y exigentes de la narrativa actual. Sin duda, maestro, sí, es un novel que resuena en tiempos de crisis moral, espiritual, económica, porque adquiere un significado especial, porque bueno, destacan de su obra que se centra mucho en la resistencia moral frente al colapso, a la descomposición del espíritu humano. Ustedes me dirán si no corresponde hoy en día lo que estamos viviendo con el regreso de las ultraderechas en Europa, con lo que está viviendo Estados Unidos. Claro. Sin duda estamos en tiempos de transformación, tal vez de una debacle, pero los textos de Laszlo vienen muy, muy ad hoc. Por ejemplo, hay una frase que me encantó mucho de él, que dice: el fin del mundo ya ocurrió, lo que vivimos ahora son sus consecuencias. Entonces, bueno, es una frase que hoy muchos consideran pues una síntesis perfecta de su literatura y por supuesto una descripción puntual de lo que es el mundo. Pero bueno, hablemos un poco sobre el estilo. Entiendo que falta poco para terminar el programa, no me tardo. Krasznahorkai es célebre por sus frases interminables, ya lo dije. Sí. Pueden extenderse a lo largo de páginas enteras sin pausas o con puntuación mínima. Sí. Esto genera, dicen los críticos, una sensación de fluidez hipnótica y opresiva, como si el lector fuera arrastrado por una corriente mental imparable. En lugar de dividir la narración, por ejemplo, en párrafos o capítulos tradicionales, construye un ritmo espiralado, donde cada oración se despliega y se repliega sobre sí misma en una forma de respiración narrativa que nunca termina de resolverse. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, yo que, por ejemplo, a mí me encanta la música, sí. En Satatango, que es una de sus principales novelas, la forma en que lo escribe es como si fuera un tango, es decir, traslada la parte del tiempo, del tiempo de la novela en 6 pasos hacia adelante y luego 6 pasos hacia atrás en el tiempo. Entonces hace una combinación muy, muy extraña, como de musicalidad, como de tempo, como de tango, adaptado al tiempo, al tiempo de la novela. Entonces, vaya, pues es una prosa rítmica, casi musical. Toda la obra de este premio Nobel gira en torno a un conjunto de obsesiones, por ejemplo, el apocalipsis, la locura y la obsesión, el tiempo circular, es decir, ya lo había dicho, sus narraciones no avanzan, giran sobre sí mismas, por supuesto la decadencia moral y espiritual, ya sea, por ejemplo, lo retrata en Aldeas húngaras, metrópolis modernas. Estos mundos que él dibuja están corroídos por la corrupción, por la violencia, por la apatía, y bueno, también no deja de lado la belleza como revelación frente a la ruina. Entonces, sin duda un escritor que
que bueno, llega aquí golpeando las puertas de todos los medios, de todas las personas, por supuesto que nos encanta la lectura. Yo no lo conocía, yo no lo tenía en el radar, seguramente ustedes sí, maestros, pero déjenme decirles, yo fui a las librerías jueves y viernes, al menos en el sur de la Ciudad de México, está agotada la obra. Venga. Este es precisamente el fenómeno que genera un premio. Un premio, claro, siempre pasa eso, ya sabes, ¿no? El demodé, ahí tantito, ahí corremos todo, lectores de ocasión, pero bueno. Sí. Así es, maestro. Muy bien. Esto es lo que podemos destacar de momento. Pues la verdad es que muy completo, como siempre, tu colaboración, Daniel. Nos dejas con varias sensaciones. Por ejemplo, le diría yo aquí al maestro Porfirio donde dice, pueden pasar 1 o 2 páginas sin un solo punto. Entonces yo le diría, yo creo que no sería aceptado en nuestro taller, ¿no? No, pero depende. Ya, ahí sabía que el maestro iba a saltar. Pues, Daniel, muchísimas gracias. Estamos por despedirnos del programa, pero bueno, espero que la próxima semana ya andes por acá con nosotros. Claro que sí, maestro, un placer y un saludo a todos en cabina. Muy buena tarde. Hasta luego, Danielito. Bien, pero bueno, parece que sí se te antoja leerlo, ¿no? Sí, sí se antoja. Sí, habrá que ver. Nosotros no somos lectores de ocasión, realmente. No. Vamos, estamos a tratar de estar al tiro ahí. Yo he leído varias novelas del 24. Sí. Está Hank. ¿Pero lo conocías antes de? No. Fue a partir de... Bueno, y no me ha decepcionado. Ok. Menos mal. O sea, sí le darías el voto si nos tomaran como... Y ahora yo supongo que sí, pero vamos a ver, vamos a esperar. Está bien. Finalmente, ya para irnos, Porfirio. Sí. ¿Cuándo estimas que vayamos a presentar esto entonces para dedicarle el espacio? O sea, ¿dónde va a ser primero? ¿Aquí o con los Herrera? Con los Herrera. Ok, entonces están muy pendientes, amigas, amigos, para cuándo vamos a presentar esta nueva obra literaria. Daremos todos los detalles. Nos gustaría mucho que nos acompañara en vivo ahí con nosotros, que escuche al maestro leer, háganle preguntas, por supuesto, ¿no? Sobre el arte de escribir y encontrarnos, ¿cómo no? Encontrarnos como hoy, que nos vamos a encontrar a qué horas y dónde. En la explanada de Palacio Municipal, el Festival de las Resistencias de Secos. Nosotros vamos a estar a las 7:15. Les esperamos, ojalá se dé su vuelta. Nosotros somos los Poetas en Construcción. Esto fue en su tinta radio, en esa radio 97.3 del FM. Le agradecemos mucho el que nos haya sintonizado, nos haya seguido por las redes sociales. Próxima semana aquí nos vemos. Pásela muy bien, tenga un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su tinta radio. Cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando XHNZ 97.